acá con mi compañero Sebastián Castro. Él es abogado de profesión, actualmente ejerce la carrera y nos va a hablar un poco sobre este tema de la imputabilidad e inimputabilidad, que trata sobre la materia que estamos viendo ahorita, que es psicología forense. Mi nombre es Fernando Castañeda y le doy paso a mi compañero y abogado, reitero, Sebastián, para que nos hable un poquito sobre este tema que es bastante importante y podamos llegar a entenderlo un poco mejor. Bienvenido, Sebastián. Hombre, Fernando, muchas gracias. Muy amable esa invitación que me hace para que les comparta un poco acerca de un proceso que tuve hace poco que, que data respectivamente sobre ese tema, la categoría de inimputabilidad a la hora de adjudicársela a una persona. Sí, señor. Como le había comentado por mensajes de texto, hace poco, en tiempos de pandemia, tuve un caso en donde una mujer fue condenada con una medida de seguridad dado que se le adjudicó la categoría de inimputable. Ya depende su merced cómo desee que hablemos del tema, si va a ser preguntas-respuestas, si va a ser de manera dialogada. No, Sebastián, lo podemos hacer así muy práctico, hablar sobre la descripción general del caso como tal, el delito que cometió su cliente, la sanción que obtuvo por esta, y pues ahí vamos hablando de más, sobre las características de la conducta impunible, lo que son los principios rectores, básicamente lo que abarca la actividad y pues que es como tal lo que abarca un caso del tema que estamos hablando, que es la imputabilidad o inimputabilidad. Bueno, ¿qué le tengo para comentarle, Fer? Pues el derecho penal en Colombia básicamente se divide en tres fases. Está la fase de la indagación, la fase de la investigación y por último viene la fase del juicio. En la fase de la indagación podría decirse que hablamos de lo que es la noticia criminal. Sí, el derecho penal es exclusivamente respecto a delitos y en la noticia criminal están los elementos materiales probatorios y evidencia física que ha recogido todo el ente acusatorio. Entonces, cuando yo me encuentro con la noticia criminal del caso, me encuentro que a una madre que asesinó a su hijo la están, la están imputando. Bueno, en ese momento no, van a imputarla por el delito de homicidio agravado. Ese, hasta el momento, hasta esa fase era lo que yo tenía previsto. Ok, Luego, en la fase de la investigación viene una formulación de imputación, que ya es una audiencia en donde se formaliza el proceso. No tiene muchas diligencias, solamente se formaliza el proceso, se juntan las partes intervinientes, Ministerio Público, Defensa, Fiscal, víctimas si hay, en este caso no, porque la víctima falleció, y el juez y alguno que otro interviniente en el proceso. Ahí se formaliza la investigación, ahí lo que se hace es que se pone en conocimiento a la persona indiciada. En esta imputación yo veo que hay como inconsistencia, ahí es donde el ente defensor empieza a buscar más a fondo y se da cuenta de que una cosa es que usted le diga, no, una mamá mató a su hijo. Otra cosa es que usted investigue y se dé cuenta que era una familia perfecta en donde la madre con el padre del niño y con el niño iban en un vehículo, sufrieron un accidente de tránsito, el padre del niño falleció, el niño tenía esclerosis múltiple, tenía un retraso mental, no tenía esclerosis múltiple y a raíz del accidente de tránsito se le generó un retraso mental por un trauma cranoencefálico que sufrió en el accidente y llevaba muchos años viviendo con esa carga. Y aparte, unos 6, 7 meses atrás, la señora comentaba en su trance, cuando yo hablé con ella, de que el niño lo único que le decía en su estado de inconsciencia era, madre, asesíneme. Se lo repetía todos los días, lo cual le generó un problema en su psiquis. sí, O claro. no sé cómo lo llamen ustedes. Ese es el caso en cuestión. Y yo sabiendo eso, pues yo tenía que actuar. Luego de eso viene una fase de juicio, que ya es como la parte, así como en las películas y lo que ustedes pueden definir que son las audiencias. Sí, señor. Viene la audiencia de acusación. En la audiencia de acusación, pues el fiscal presentó un recuento de los hechos,
de lo que él creía. Y esos hechos, pues, es por los cuales se está acusando al indiciado. En esta audiencia, yo como defensa podía hacer recusaciones, impedimentos, incompetencias, alegar nulidades. Entonces yo dije, hombre, si el niño se lo estaba pidiendo y al final la madre lo hizo, eso no es eso no entra en la categoría de homicidio agravado. Obviamente el homicidio agravado sí dice que el que matara de pronto a su hijo, pero, pero me pareció más un homicidio por piedad, porque es que el niño estaba sufriendo los dolores que él tenía. O sea, imagínese, Fernando, un niño que sufre de esclerosis múltiple, que tiene articulaciones débiles, que sufrió un accidente de tránsito, perdió a su papá, no puede modular, no puede pensar, no puede caminar, se la pasa postrado en una silla todos los días diciéndole a su propia madre que lo mate. Sí, claro, Entonces, ya tenía unos daños mentales causados, mentales y morales. Allá. exactamente, exactamente. Entonces, de esta forma logramos que fuera el escrito de acusación, el delito lo rectificar. Ok. Entonces empezamos a partir de un homicidio por piedad. Después de la acusación viene mm, la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria es donde las partes enunciamos la totalidad de todas las pruebas que iban a hacer rumbo al juicio oral. Esta parte es muy importante porque en esta parte es cuando nosotros como defensores entregamos absolutamente todo. Todo. En esta audiencia preparatoria es cuando certificados médicos, las constancias de que la madre tomaba más de 12 pastillas em, diarias, que tenía citas con psiquiatría, testigos que afirmaban que la madre, en términos coloquiales, lo que al final ellos testificaron en el juicio oral fue que estaba loca, porque esa es la percepción que tiene el público respecto a alguien que tenía una familia estable, sufrió una serie de eventos en su vida y se le afectó la psiquis hasta el punto de que era una persona totalmente diferente al actuar a lo que venía haciendo años anteriores. Después viene la audiencia de juicio oral. En la audiencia de juicio oral, la fiscalía expuso su teoría del caso y pues yo en calidad de defensor pues también expuse mis alegatos finales. Eh, Fer, la inimputabilidad básicamente se trata de pasar a un imputado a formar parte en la categoría de un inimputable, no es más. Nadie entra a un proceso siendo un inimputable, eso se configura dentro del proceso. Ok. Entonces, en el juicio oral se analizaron testimonios, se analizaron certificados médicos, citas, exámenes. En la preparatoria también se decretaron otros exámenes, psicología, psiquiatría, en fin, de todos los peritos. Y todos dieron con el resultado de que efectivamente la señora desde hace un tiempo viene afectada por una carga emocional fuerte que fue perder a su esposo, nunca lo superó, nunca superó estar sola, nunca superó que su hijo por más de 6 meses le dijera, mami, máteme. Le anexamos también un certificado, un radicado de una petición que hizo a su EPS para el tema de que se le aplicara la eutanasia al niño, lo cual fue negada, no, nunca, nunca permitieron eso. Entonces todo eso desencadenó en que el juez fallara y la condenara, entre comillas, porque no es condena, es una medida de seguridad, como una persona inimputable en una institución con médicos a su vigilancia. Bueno, Eso en cuestión de derecho penal y en cuestión como del caso en general. ok, perfecto, sí, señor. Entonces ya, sí, para desglosar, usted me dirá qué, Sí, qué necesita. un poquito con el paso a paso, ahí cuando nos dice que si se cumplían con las características de la conducta punible, tales como la típica, antijurídica y culpable. Bueno, en ese punto lo que le puedo decir es que la comisión de un delito conlleva 4 cosas.
Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Conducta, acción o reacción por parte del ser humano. Típica quiere decir que esté tipificado en un código, o sea, que esté expreso en la ley sustantiva o adjetiva. Antijurídica, que vaya en contra del ordenamiento. Y culpable es el ítem en donde tenemos que centrarnos. Resulta y pasa que, a diferencia de alguien, le pongo un caso. Una persona, por lo menos cuando se halla culpable, tiene tres ítems de evaluación. Tiene la culpabilidad en el grado de dolo, de culpa o de preteritención. El dolo es cuando usted dice, quiero matar, X dice, quiero matar a Y va y lo mata. Fue un ¿sí? homicidio con culpa en dolo, doloso. Cuando alguien se pasa un semáforo, no fue diligente, no cumplió con un deber objetivo de cuidado y arrolló a una persona y la asesinó. A pesar de que no tuvo la intención de ir a arrollar a esa persona, tuvo un resultado y fue la muerte. Como decimos coloquialmente, fue sin culpa. Fue por negligencia. Entonces, por ejemplo, cuando entre pelados, más que todo se Sí, ve eso, o entre hombres que dicen que se quieren dar a los puños, pero los puños se pasan y lo asfixian, lo desnuca, cualquier cosa, su intención era pegarle unos puños y ya, pero no era matarlo, entonces ahí se configura la preterintención. Y dentro de la culpa hay otros ítems, si es culpa leve, levísima, grave. Eso en cuanto a la culpabilidad. Así se mide la culpabilidad de alguien. ok. Entonces, el ordenamiento jurídico dice, hombre, ¿cómo vamos a buscarle culpabilidad a una persona como esta señora y como muchos otros casos en donde no se tiene una capacidad física de comprender el ilícito? O sea, no es posible, o sea, que alguien que no tenga la suficiente madurez mental y psicológica sea juzgado con culpabilidad. Entonces, en el inimputable, lo que hace la ley es hablar de una conducta típica, antijurídica, irresponsable. Irresponsable. Entonces, básicamente se configura la inimputabilidad. En este caso se configura la inimputabilidad. Y sí se cumplieron los principios rectores y las garantías procesales en la defensa que tenían con su cliente. Sí, mira, los principios rectores nos lo explica nuestra ley adjetiva o nuestra ley procesal, que viene siendo la ley 906 del 2004, que es nuestro Código de Procedimiento Penal. Hay muchos principios rectores, ¿no? Está la dignidad humana, la libertad, está relación de tratados internacionales. Yo te diría que todos. Mira, por lo menos acá en el artículo 3 tengo que la prelación de los tratados internacionales. O sea, en la actuación penal, los tratados internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos tienen que darse cumplimiento a la parte constitucional. Y al final de la sentencia, eh, Colombia tiene ratificado un acuerdo de la ONU en donde hablan del tratamiento para los reclusos, un capítulo solo dedicado a los inimputables. Entonces, dice que no serán recluidos en prisión, la señora no está en prisión, tiene que estar en un establecimiento para enfermos mentales dependiendo del caso, o en una institución con médicos, está en una institución con médicos, está bajo vigilancia de un médico y al final, cuando si se llega a recuperar en algún momento, Dios lo quiera, puede salir de la institución, pero en continuidad de vigilancia por un tratamiento médico. Entonces, digamos que este principio rector se cumple, la dignidad humana nunca fue tratada inhumanamente, por lo menos el artículo 4 habla del principio rector de la igualdad. Obviamente, la igualdad se cumple sobre todo en el fallo, porque es que no podemos enviar a prisión a una persona que no, o sea, como lo indica la categoría del inimputable, no tiene esa capacidad mental que sí tiene alguien que puede ir a un centro carcelario, una persona Claro, que tenga una discapacidad mental o a veces motriz, o bueno, como en el caso específico, esta señora que no estaba apta para compartir o socializar con las personas, iba a sufrir en ese establecimiento carcelario, le iban a pasar muchas cosas y no estaban en igualdad de condiciones con las demás reclusas.
Sí, igual yo me imagino que dentro de todas los posibles diagnósticos que pudieron dar entre peritos, psicólogos y demás, estaba la depresión, el tratamiento por fármacos, porque me mencionabas que tenía casi 12 pastillas al día por tomar. Entonces me imagino que todo eso fue sumando a esa conducta final de ella, ya que su parte cognitiva pues estaba bajando demasiado. Es correcto, es correcto. Y eso también ayudó a que el sentido del fallo fuera, o sea, el sentido del fallo fuera un fallo hacia una persona inimputable y no una persona como el del común, que siempre vemos fallos donde la persona va a cumplir una pena o una condena tantos meses en un establecimiento carcelario o pena preventiva en la casa. Perfecto. Otro principio rector, pues el de la defensa, obviamente ya tuvo su respectiva defensa por mi parte. La presunción de inocencia, pues, obviamente siempre todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y obviamente la fiscalía con muchas pruebas y material probatorio y evidencia física logró demostrar que ella había sido, aparte de ella lo confesó. Em, el de la legalidad, el principio rector de la legalidad que habla de que nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal, pues precisamente estamos hablando de este código y le hablé de cada etapa que pasó. Al final ella lo confesó, al final ella lo confesó, ella confesó las cosas en su estado crítico mental, podría categorizarlo de esa forma. Espacio que sea un poco más fácil toda la parte de investigación y de defensoría también, Sebas. Señor. Cuando la cliente en este caso lo confiesa, se hace más fácil toda la parte suya de defenderla, igual de investigación. Se hace más fácil al principio. Ese fue el problema en este caso. Al principio siempre se le pregunta a la persona si acepta cargos. em, en este caso la persona no aceptó al principio. Vino a aceptar todas las consecuencias ya en juicio oral. O sea, lo confesó así, tipo mucho tiempo después de la audiencia donde podía aceptar los cargos. Es más fácil cuando la persona entra a aceptar cargos, se pueden mirar subrogados penales, atenuantes a la condena, reducción, en fin. Pero en este caso no fue así. En este caso la señora estaba muy mal psicológicamente. Al principio actuaba normal, entre comillas, después se notaban ciertas actitudes extrañas. Ahí fue cuando fuimos investigando con los demás asesores jurídicos y nos dimos cuenta que la señora probablemente necesitaba que se le decretaran más pruebas psicológicas hasta físicas, porque ya estaba actuando de una forma extraña y sospechosa. No. Listo, Sebas. Entonces, no sé si de pronto para concluir el caso nos quiera dar algún aporte final de la conclusión del caso. ¿Qué pasó con? Ella al final, bueno, a modo de conclusión, yo Sí. diría que lo que se diferencia un fallo hacia una persona imputable a un inimputable es que, digamos, los fallos comunes son recluir a la persona en un centro o establecimiento carcelario o hacer una medida de aseguramiento con prevención, privación de la libertad desde su hogar. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. Entonces, la diferencia con un inimputable es que estas personas tienen que estar en una institución con médicos. La inimputabilidad, otra conclusión es que la inimputabilidad no es permanente. Esta señora ya lleva un tiempo en esa institución, tiene que pagar cerca de 2 años fijos, dependiendo del avance, puede salir después, tienen que mirar, tienen que analizar, y aún así cuando salgan tienen que seguir en tratamiento. Eso es bueno porque se habla de eso. No hay culpabilidad, hay responsabilidad, y para que se categorice como inimputable, básicamente, es lo que le decía Fer, tiene que ser una